Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar por aquí que se conecten un poquito. Vamos a dar un poquito de tiempo para dar inicio. Hola, ¿qué tal? Este es nuestro programa de ateísmo católico, este programa donde tratamos temas de fe y razón, filosofía y teología, fe y ciencia, temas de actualidad y también temas controversiales. Hoy vamos a hablar de el Evangelio de la Mujer. Quise titularlo así como un preámbulo a reflexiones en torno a las posturas de feminismo, feminidad, que pretende ser como una postura equilibrada. Entonces, pues por eso vamos a reflexionar en torno a este tema en esta ocasión. Entonces, bueno, me gustaría sobre todo que fuéramos por ahí reflexionando. Pues bien, hablamos del Evangelio y cuando hablamos del Evangelio nos referimos específicamente al mensaje de Jesús transmitido por medio de sus apóstoles en la Sagrada Escritura, pero también vamos a ver que existe pues esta conexión con el Antiguo Testamento, existe una referencia al Antiguo Testamento. Si me preguntan si el tema de hoy es bíblico, pues sí es bíblico. Vamos a pretender dar una respuesta a la postura feminista desde la Sagrada Escritura. Es cierto que yo no soy biblista, yo no estoy especializado en Sagrada Escritura, pero bueno, el seminario me formó en teología y claro que tenemos pues una aproximación, ¿no? Aunque sea para poder responder a estos postulados que a veces se tienen en torno a una concepción cerrada en la protección de la mujer. Me gustaría sobre todo que buscáramos como esta posición de empatía con las personas que han sufrido, eh, sobre todo un abuso, ¿no? Que han sufrido un abuso de autoridad, que han sufrido algún abuso sexual incluso, que han sufrido violencia, y especialmente me refiero pues también a las mujeres, ¿no? Y no solamente en torno a las mujeres, porque también hay niños que son violentados en todo nivel, ¿no? Emocional, psicológico, en su persona, físicamente hablando. Y también tendríamos que buscar defender estas posiciones, ¿no? Decir, bueno, eh, hay también abusos en general, ¿no? No solamente contra las mujeres, sino también incluso hay abusos raciales, y todo esto pues nos hace más sensibles como sociedad. Pero especialmente hoy queremos centrarnos en una acusación. Hay una tesis que dice que la Sagrada Escritura está escrita en clave machista, ¿no? Y entendemos el machista como aquello donde se impone la posición del hombre, ¿no? Para llevar adelante una sociedad, una religión, etc. Pero me gustaría sobre todo que partiéramos del pasaje cuando se habla de que Dios crea a Adán y Eva. Y esta interpretación exagerada, ¿no? de la Sagrada Escritura, de parte de ciertos grupos feministas, que no quiero decir que todos, pero sí se escucha por ahí, cuando dicen que el hecho de que Eva saliera del costado de Adán la hace inferior. Explico. Cuando un judío habla de un órgano interno, no está hablando del órgano solamente
o no está hablando del órgano en sí. Cuando un judío, en este contexto hebreo, habla de un órgano interno, está hablando de todo su ser. Incluso la palabra Gesed viene de este te amo, y quiere decir te amo con todas mis tripas, o es decir, con toda mi interioridad, con todos los órganos de mi interior, porque para ellos no hay una división entre espíritu y cuerpo como la hay en Occidente para nosotros, ¿no? Como se nos ha educado en las filosofías occidentales. Para ellos el ser humano es un todo integral. Fíjense, entonces si yo digo garganta, estoy diciendo todo mi interior. Por ejemplo, la traducción de este salmo, mi garganta tiene sed de ti, se traduce mi alma tiene sed de ti. Es decir, todo mi interior tiene sed de ti. No solamente una parte de mi ser, sino todo mi interior, todos los órganos internos. Ahora, les pongo este ejemplo. Una vez ya les he explicado la hermenéutica o la forma en que debemos interpretar cualquier órgano interno del ser humano. Entonces ahora les digo, cuando leemos en la Sagrada Escritura que Eva es sacada del costado de Adán, de una costilla, ¿qué estamos diciendo? No estamos diciendo que Eva sea inferior a Adán. Estamos diciendo que Eva y Adán se reclaman desde el interior, es decir, que se pertenecen íntimamente, interiormente, el uno y el otro. Es decir, Adán expresa el amor que Adán debe de tener de la interioridad, desde el interior, desde lo más íntimo de su ser para con Eva. No está diciendo que Eva haya salido de su costilla, está diciendo que sale de todo su interior. Y que Adán de alguna forma habita en todo el interior de Eva también. No quiere decir que el hombre haya sido primero y la mujer haya sido después. Los dos fueron en el principio. Lo que quiere decir es que los dos están íntimamente unidos por el solo hecho de ser creación de Dios. Y son seres humanos los dos por igual. Y qué difícil ha sido entender esto, porque si lo leemos simplemente desde, por ejemplo, una perspectiva de Simone de Beauvoir, que habla del segundo sexo, pues resulta que la mujer queda como una inferior, porque así se le ha tratado, porque así se le ha considerado a través de la historia. Pero esto no está en nada justificado en la Sagrada Escritura, mucho menos en el Antiguo Testamento. Ojo, Simone de Beauvoir, en el contexto en que escribe este libro, cierto que hace una reflexión en torno a la mujer, pero también hace una reflexión en torno a lo que Jean-Paul Sartre dice sobre el ser humano. Él dice que es totalmente libre, pero Simone de Beauvoir va a venir a decir que no. Va a venir a decir finalmente que el ser humano tiene condiciones biológicas también y que no es totalmente libre. Es decir, es libre de determinarse, pero tiene condicionamientos. Por ejemplo, yo ahorita quisiera estar, no sé, vamos a decir, transmitiendo desde, vamos a ponerle desde Cancún, ¿no? Pero yo tengo condicionamientos económicos, temporales, no puedo, y yo decido estar aquí desde la libertad condicionada que tengo, porque no es una libertad absoluta. Más que nada, cierto que es una reflexión feminista, pero también es una reflexión de la libertad condicionada que tiene tanto la mujer como el hombre, no solamente la mujer. Bueno, ella empieza a agregar más condiciones sobre la mujer, la condición biológica, la condición social, etcétera, que es una buena reflexión para sensibilizarnos en torno a cómo la mujer a veces ha sido sometida incluso intelectualmente. Me da mucho la atención, hago un paréntesis porque el actual director académico de aquí del seminario quiere hacer un seminario de mujeres filósofas, ¿no? Quiere mujeres pensadoras y a mí se me hizo muy positivo. Bueno, volvemos por aquí a la reflexión bíblica, sin perdernos. Si ustedes se dan cuenta, cuando Adán y Eva cometen pecado, a la que se refiere Dios después de que han cometido el pecado, se refiere a la mujer. Uno de tu linaje. No dice al hombre, sino que dice a la mujer, que de ella emanará aquel que traiga la salvación. Por ahí en el capítulo 3, si no me equivoco, en el versículo 15. Cuando dice, uno de tu linaje le aplastará la cabeza a la serpiente y la serpiente intentará morder su talón.
¿Pero de quién? De la mujer, se está refiriendo al linaje de la mujer. Fíjense, está poniendo en el centro o está poniendo como clave específica a la mujer, clave específica de la salvación. La mujer como clave específica de la salvación. Y a esto le llamamos el protoevangelio, porque por medio de una mujer vendría la salvación del mundo. Ahora, de este capítulo 3 al capítulo 12 del Apocalipsis, diría mi maestro de Sagrada Escritura, el padre Juan Manuel Hernández, se hace un arco. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 del Apocalipsis aparece una mujer que huye al desierto porque el dragón está esperando a que nazca su hijo para poderlo devorar. ¿Pero a quién se refiere? A la mujer que va a tener un hijo. Y muchos padres de la iglesia han interpretado este pasaje de la Sagrada Escritura del Apocalipsis como María, que cuando ve que Herodes quiere matar a todos los niños, avisados en sueños, huyen a Egipto para que no maten al niño. Y ustedes recuerdan que Jesús vive como migrante, como extranjero, como advenedizo en la tierra de Egipto. Como ahora muchos de nuestros hermanos migrantes viven en Estados Unidos huyendo de la precariedad de nuestro país, por bajo nivel económico, a veces por falta de capacidad de dignidad humana o de un trabajo digno, de un trabajo que le remunere más para sacar adelante a su familia. Bueno, pues resulta que esta mujer nos va haciendo referencia a María poco a poco. Bueno, y especialmente le titulé a este programa, pues, el Evangelio de la Mujer, porque si ustedes ven el primer capítulo de San Lucas, bueno, los escrituristas ahorita dicen que el Evangelio de Lucas está destinado a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los advenedizos o a extranjeros del pueblo de Israel, aquellos que eran considerados como nada. Pero sobre todo aparece también uno de los destinatarios del Evangelio, aparece la mujer. La mujer es una de las destinatarios del Evangelio de San Lucas. Y ustedes se fijan que en el primer capítulo los primeros personajes que aparecen en el Evangelio de San Lucas son Zacarías y su esposa Isabel, y hacen particular énfasis en que eran cumplidores de la voluntad de Dios o de la ley de Dios. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontremos, vamos a ver que después de que dice que la mujer es la que es cumplidora de la voluntad de Dios, o sea, Isabel, porque ella, si ustedes se acuerdan, cree ciegamente en lo que el ángel les dice que va a quedar, no hace referencia como una mujer que duda, sino que asume la voluntad de Dios y finalmente está embarazada de Juan el Bautista. Eran jóvenes, iba a decir, eran ancianos como Abraham y como su esposa Sara, que no podían tener hijos, eran ancianos que eran estériles y que finalmente Dios les concede un hijo. Fíjense cómo hace arco también el capítulo 12 del Génesis. ¿Con quién? Con Isabel y con Zacarías en el primer capítulo de San Lucas. Pero ¿quién aparece? La mujer, como cumplidora de la voluntad de Dios. Luego empezará durante todo el Evangelio de San Lucas un raudal de acciones de la mujer que va cumpliendo la voluntad de Dios, y que finalmente, gracias a la mujer, se realiza el proyecto de salvación de Dios. ¿Hasta dónde culmina? Fíjense qué raro, ¿eh? ¿En dónde culmina este raudal de cumplimientos de la voluntad de Dios? Culmina, paradójicamente, ahí donde dicen que María tuvo más hijos, que nada es la traducción del griego, no anda por aquí el padre Dizana ahorita, sino por ahí que nos auxilie poquito, si me equivoco. En el capítulo 8 de San Lucas, en el versículo 12, aparece esta cita bíblica controversial que dice: te buscan tu madre y tus hermanos. Y dice Jesús que su madre y sus hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. ¿Quién aparece cumpliendo la voluntad de Dios en el Evangelio de San Lucas primero? La mujer. Y específicamente, ¿quién? María, cuando dice: hágase en mí según tu palabra. Cuando le dice al ángel. ¿Qué quiero decir con esto? La que cumple la voluntad de Dios es la mujer, y específicamente María, que es la mujer. La mujer referente en nuestra fe. ¿Quién apareció como aquella que traería, gracias a ella, llegaría la salvación al ser humano en el capítulo 3 del Génesis? La mujer. ¿Quién dice que sí para que se haga la voluntad de Dios? La mujer. De tal manera
que nosotros no podemos decir que la mujer no tenga un papel privilegiado en la Sagrada Escritura, cuando vemos también que en el Antiguo Testamento hay un raudal privilegiado de mujeres, gracias a las cuales se va realizando el proyecto de Dios. Sara, ¿no? Raquel, y no precisamente la de Leodán. Judith, ¿no? Esther. Vemos mujeres como Ana, que también había sido presa de una vida de precariedad, no porque ella lo cometiera, sino porque tenía dificultades en su vida. Y nosotros vamos viendo cómo la mujer va construyendo, ¿no? Rahab también, ¿no? Ahí en el libro de Josué, si no me equivoco, en el capítulo 5, que da entrada al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pónganse ustedes a pensar en todas las mujeres. Ana también, la que habría sido difamada y que finalmente es rescatada de las manos de estos ancianos traicioneros. Y nosotros vamos viendo cómo la mujer va entretejiendo una historia de salvación con Dios, sin la cual no sería posible el plan salvífico de Dios. Y específicamente en María, porque María está en el centro y no podemos decir que no tenga un privilegio dentro de la salvación, cuando ustedes saben como católicos cómo la tenemos como una mujer privilegiada, y no solamente como una mujer privilegiada, sino una mujer amada por nosotros que intercede incesantemente. ¿A quién le rendimos lo siguiente? No le rendimos adoración o latría, como dice el griego, ni le rendimos ni siquiera dulía, que es veneración, porque esto es a los santos, ¿no? A los demás santos le rendimos veneración, sino que le rendimos una hiperdulía. ¿Qué quiere decir hiperdulía? Una veneración especial. ¿Y por qué? Pues nada más ni nada menos que porque es mamá del Salvador, de Jesucristo nuestro Señor. Luego nosotros decimos que el ser humano más importante para nosotros en la vida pues es nuestra mamá. Todos tenemos como referente en la vida a mamá, incluso más que a papá, ¿no? Incluso, si no me equivoco, se apellida Laun, este autor que habla de cómo sanar las 8 etapas de la vida, y habla de este importante acontecimiento de la Virgen de Guadalupe en México, porque él dirá que en México realmente existe una conversión y hay muchos católicos que empiezan a ser católicos o que creen en Cristo porque empiezan a creer en la Virgen de Guadalupe, que bueno, de eso hablaremos en otra ocasión, podríamos hablar del acontecimiento guadalupano. Y especialmente porque la imagen del hombre está muy dañada en México por la violencia que ha ejercido durante tanto tiempo sobre la mujer y lo que ha acontecido, ¿no? Venimos de familias patriarcales, que también hay familias matriarcales, vamos a decirlo, pero resulta que por esta situación el hombre tiene más sensibilidad cuando se le habla de María que cuando se le habla de Dios Padre, porque ellos tienen la imagen de Dios lastimada. Y cuando logran sanar esta parte, gracias a María, de la imagen paterna, ellos se adhieren más fuertemente a su espiritualidad trinitaria con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora nosotros no creemos en Dios Padre porque nosotros nos lo hayamos inventado, sino porque Jesús nos revela a Dios como Padre. Si nos lo hubiera revelado como Madre, pues ahora sí que no diríamos Padre nuestro, sino diríamos Madre nuestra que estás en el cielo. Pero aunque no nos dé la pauta para saber que Dios sea madre, nos da la pauta para saber la importancia que la mujer tiene en la vida del ser humano. Ahora, el mismo Jesús asevera que no importa la sexualidad para nosotros, no importa la definición de un género, masculino o femenino, sino que hace referencia, si no me equivoco, en el capítulo 9 de San Mateo, cuando dice, cuando nosotros lleguemos al cielo, no importará que seamos hombres o mujeres, sino importará que nosotros viviremos en el total y pleno amor de Dios. ¿Sí? Esto es importante, porque nos amaremos infinitamente más que como hermanos. No podemos ponerle un nombre como hermanos, como esposos, no podemos llamarle, porque es inefable el misterio de la vida eterna y del amor eterno que viviremos en el cielo, en la presencia de Dios, ¿no?
Lo único que nos dice el Señor es que nos amaremos en plenitud como hermanos todos y seremos uno todos en Dios. Entonces, pero no podemos decir con una explicación humana cómo sea el amor infinito que vamos a experimentar allá. Pero todo esto para decir cómo Cristo viene a complementar el amor y más que hablar de esta división de hombre y mujer, realmente busca esta unidad que se habla en el capítulo 5 de Efesios, ¿no? Serán una sola carne, serán un solo ser. No ir más allá en la pelea, porque ustedes pónganse a ver los discursos que ahorita nos dividen como sociedad, es agregar conglomerados de signos enemigos entre unos y otros. La síntesis, dicen Agustín Laje y este otro autor, yo no recuerdo el nombre, se me escapa, por aquí los tengo en mi bibliografía, pero no los alcanzo a ver, Agustín Laje y Nicolás Márquez, ¿no? Dirán que la nueva dialéctica que se utiliza desde el marxismo es hombre-mujer para hacer una síntesis nueva de una nueva sociedad, pero ustedes saben a qué nos ha llevado la síntesis marxista en todos los niveles. La síntesis marxista no nos ha llevado a otro lugar más que a la guerra y al odio. Y ustedes pónganse a ver, siempre que se predica o que se influye en este ideal marxista de síntesis a partir de la revolución, terminan cosas atroces. Y ahorita los discursos de ricos contra pobres no paran, de hombres contra mujeres no paran. Oigan, seamos un poquito más críticos. Seamos un poquito más maduros humanamente hablando y superemos pues esta postura de contrarios, porque ya es antigua, ya es antigua. Ahorita nosotros deberíamos de estar ubicados más en un pensamiento como el de Habermas, ¿no? ¿Qué dice el pensamiento de Habermas? Ok, ahorita ciertamente siempre van a existir los contrarios, pero como dice Kapur, existe una armonía cuando encuentras dos contrarios. Como el silencio y el ruido forman armonías, así también los contrarios deben formar armonías. Y la forma de crear armonías no es mediante la revolución y la guerra, dirá Habermas, sino mediante el diálogo, porque el diálogo nos lleva a conclusiones. Y dirá Ikram Taki, el diálogo es el conflicto contenido. La mejor forma de crear una nueva humanidad no es luchando hombre contra mujer, sino orientándolo al diálogo para saber que existe un complemento extraordinario unos con otros. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, ¿no? Hasta aquí mi intervención. Me gustaría que ustedes a continuación, pues, pudieran compartir también sus puntos de vista. Hoy voy a terminar un poquito antes porque tenemos itinerarios con los muchachos del seminario y hay que estar ahí con ellos, ¿no? Ahorita, un poquito antes. Entonces me gustaría que ustedes participaran con preguntas en este momento para poder escucharlos, también con sus inquietudes y dudas que sin duda actualmente pues vivimos con esta temática que es muy actual, ¿no? Que es el feminismo, que es el machismo, que sin duda queremos superar todos los abusos a todos los niveles, ¿verdad? Que ocurren con la mujer, ocurren también con niños, ocurren con personas que son explotadas a todos los niveles. Y claro que hay injusticias en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, me gustaría por ahí leerlos en sus comentarios. Quiero agradecer a todos los que se conectan y todos los que me dejan sus saludos. Sí los veo por aquí. Les agradezco. Mira, por ahí Cintia Pedrosa compartió un tema. Estaría padre que nos acompañaras en algún momento por aquí con esto. Gracias a todos los que me mandan sus saludos. Claro que los veo por aquí. Y igual les mando mi bendición sacerdotal, la bendición de Dios. Pues no veo por aquí comentarios, pero me dice Lili, mucho padre, viva la mujer. También me dice Cintia, muy de acuerdo con su comentario. Gracias por los comentarios. Dios me los bendiga. Saludos Sergio Otaibi, profe, alumno de la ULSA. Saludos Sergio.
Saludos también, Carlos. Saludos a todos los que se conectan. Saludos, Mari. Por ahí también de la ULSA. Nos acompañan bastantes de la ULSA ahora, miren. Gracias. Gracias. Por ahí en la administración de la ULSA, Mari. Bendecido día también, Yolanda. Dios la bendiga. A todos los que se conectan, un saludo afectuoso a ustedes, a sus familias. Saludos, Sergio. Bueno, pues vamos abajo a ver si hay preguntas. No hay ningún comentario. Por aquí hay el padre nos comenta, interesante el tema, ya que el reto es entender mejor la naturaleza de la relación entre el varón y la mujer, relación que nos obliga a reconocer como un auxilio necesario para liberarnos del peligro mortal que aqueja a todo ser humano y que se llama soledad. Todo un tema la soledad, padre, sin duda, ¿verdad? También, pues sí, por ejemplo, ahí el padre Jaime Olaizola dirá esto, ¿no? De cómo a veces se vive en la soledad y a veces identificamos la estabilidad emocional con estar con alguien, pero a veces también alguien te puede hacer sentir solo, ¿no? Y sin duda por eso debemos de salvar estos lazos, como dice el padre Dizan, para que no exista esta división, ¿no? Esta división, el peligro de la soledad, que es mortal, ¿no? Se puede convertir en depresión y la depresión pues puede llegar a ser mortal. Entonces, gracias por el comentario, padre, es muy profundo, ¿no? Podemos desglosarlo totalmente el tema de la soledad. Qué reflexión, padre, entonces querer calificar como feminicidio el ataque a una mujer es un crimen, ¿no? Al igual que si el ataque es a un niño o a un hombre. Miren, tengo amigos, gracias a Dios, tengo amigos en todos los ámbitos, tengo amigos que son abogados y tengo amigos abogados penalistas. Luigi, si nos escuchas por ahí también les mandamos un abrazo, a los hermanos Barraza. Y me gustaría sobre todo compartirles una reflexión que uno de ellos me compartía. Decía, para que se hable de feminicidio, pues realmente tiene que tener ciertas características legales. Pero para que se hable de un feminicidio, acuérdense que la patología es misoginia, ¿no? Y tiene unas características específicas que tienen que ser comprobables. Y claro que existen momentos en los que sí se comete feminicidio, pero no siempre se habla de feminicidio. Claro que nosotros no podemos cerrarnos los ojos que las muertas de Juárez, un tema sobre el cual no hay que callarnos y hay que tener las CIES los acentos sobre las CIES, es que ahí sin duda hay un movimiento que sí es feminicidio, ¿verdad? Porque ahora sí que el río de sangre que atraviesan estos acontecimientos no son casuales, porque son mujeres con características específicas. Y el problema es que hasta la fecha no está resuelto el problema. Y un problema para que no esté resuelto, pues solamente tiene que estar recubierto de mucha temática en torno a la corrupción, ¿no? Entonces, pues bueno, una seguridad fallida y lamentablemente las mujeres que pierden la vida en los feminicidios, pues lamentablemente son de bajos recursos. Mujeres que viven en la periferia, que trabajan en maquiladoras, que quedan vulneradas, que tienen que salir a tomar el camión en la madrugada o que llegan muy noche a sus casas y esto no se vale, ¿no? Esto no se vale. Entonces, claro que pues se toca un tema que a todos nos sensibiliza, ¿no? Por ejemplo, desde mi perspectiva, en torno a la mujer, decir, la mayoría de mis sobrinos son mujeres, mis hermanos son todas mujeres, ¿no? Yo soy el más grande y el más chico de los hombres. Entonces, sí, ¿verdad? Hay que ser sensibles con esta circunstancia. Dice Sergio que buenas tardes Sergio, actualmente ha visto como normal que la mujer atienda el hogar, hijos y además trabaje. Me parece injusta esta normalidad. ¿Qué enseña la iglesia a este tiempo moderno? ¿Es mejor que la mujer no trabaje o que el hombre haga labores del hogar? Miren, no podemos enrolar a la mujer ciertamente solamente a la labor del hogar, ni nada más al hombre. Es bien fregón ver parejas católicas que se articulan, ¿no? Alguno cuida en la mañana a los hijos y luego el otro cuida a los hijos en la tarde.
Y esto es muy fregón, ¿no? O sea, es muy bonito. Gracias a Dios se van muriendo esas posturas que dicen yo ni de chiste le cambio un pañal a mis hijos, ¿no? Que a veces estas eran afirmaciones machistas y actualmente yo veo uno de estas afirmaciones y dices tú, ¿quiénes son quienes finalmente le cambian los pañales a los papás cuando son ancianos? Los hijos, ¿no? Sean hombres o sean mujeres. Y a veces la mujer tiene más esta sensibilidad para con los papás que el hombre mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la mujer realmente es un ser muy extraordinario a todos los niveles, ¿no? Sí tenemos una constitución ciertamente biológica, pero no nos podemos definir por la constitución biológica para determinarnos como seres humanos, porque la mujer es capaz de engendrar la vida, pero el hombre también aporta para engendrar la vida. Y también el hombre, ¿no? Eh, no le va a pasar nada si cuida a los hijos. Por ejemplo, hay sociedades que les pagan a las mujeres que se dedican a cuidar el hogar o a cuidar a los quehaceres del hogar, les pagan un sueldo porque cuiden a los hijos, y eso es muy padre, ¿no? El gobierno les paga por eso, porque se han dado cuenta de que las mujeres a veces por destacar su profesión, pues también han descuidado la tasa de natalidad y quién va a mantener a los ancianos cuando ellos crezcan, ¿no? Cuando sean ancianos. Entonces, bueno, pero también hay que privilegiar a las mujeres que dejan de lado casi en un acto de consagración, se dedican a su profesión de lleno y salvan miles de vidas y tienen una fecundidad espiritual tremenda, ¿no? Atienden a miles de personas, atienden a muchas y se dedican a ser médicos, a ser psicólogos, a ser misioneras, ¿no? Se dedican a muchas cosas que en otro contexto no podrían hacer si tuvieran tal vez familia, ¿no? Ahora sí que se consagran a su profesión. Y hay que saber que la vida soltera está dentro de la vocación laical y es un carisma que Dios da también y a veces se ha desprivilegiado, ¿no? Y hay muchas mujeres que también son solteras y que salen adelante y que hacen obras extraordinarias, ¿no? Y a veces no se les valora. Entonces, claro que la mujer pues siempre ha tenido un lugar especial en su labor, en su servicio, desde su calidez. A mí me da mucha risa porque incluso a nivel fisiológico la mujer es más inteligente que el hombre, ¿no? Porque tiene el hipotálamo más grueso y eso hace que la mujer sea más inteligente que el hombre, incluso a nivel intelectual, ¿no? Y también a nivel emocional. La mujer nos lleva por mucho a nivel emocional en la inteligencia, ¿no? El hombre luego lo queremos agarrar a trancazos y a lo mejor la mujer tiene más capacidad de sortear, ¿no? Las emociones, de sacarlas de forma sana y el hombre no siempre, el hombre no siempre. Entonces, bueno, pues a veces digo muchos datos que son importantes ya cuando hacen los comentarios y las preguntas que no se quedan en el podcast, pero bueno, se quedan grabadas aquí en el, en el, en el, en el video de Facebook, ¿no? Que se comparte. Entonces me gustaría que, pues que supieran que aquí se queda grabado y pueden seguir compartiendo. Otra reflexión que hice en torno al feminismo y todo este movimiento de la mujer fue sobre el 9 de marzo, antes de empezar la pandemia, hice un podcast, creo que fue mi primer podcast o el segundo. Entonces, pues ya hemos hablado un poquito en relación a esto también. Entonces me gustaría que también lo escucharan para que vieran ahí la postura sobre la marcha del 9 de marzo, etcétera. Que no es por nada, pero muchas católicas iban a marchar y las corrieron, ¿no? Las echaron en corrida. Entonces, bueno, yo realmente no estoy de acuerdo en las posturas radicales, pero sí estoy de acuerdo en que busquemos la justicia y la justicia siempre se encuentra en el justo medio, ¿no? En este diálogo equilibrado.
Muy bien, pues, ¿cuál es el nombre del podcast? Ah, sí, se llama Ateísmo Católico. Está en Spotify, está en Speaker, está en todas las plataformas de audio, está en Apple Podcast, en todo lo pueden encontrar, Marisol. Gracias por la pregunta. Y las personas que deciden estar en soltería, en el caso de las mujeres, no reciben siempre la empatía de la decisión que ellas tomaron. Exacto, ¿verdad, María Luisa? Que es buen comentario porque como les decía ahorita, yo siento que a veces no se les valora en este sentido. Y a veces incluso se les discrimina por eso, ¿verdad? Pero miren, yo aquí sí, ahorita que lo dicen, también yo haría una recomendación si hay alguna mujer que decidió la vida soltera por convicción, porque por ejemplo me tocó en una mesa panel que yo escuché a una muchacha que no la había escogido por convicción. Esa mujer que está dando su testimonio se escuchaba más herida con la vida realmente, que tenía muchas... Yo no soy psicólogo, pero tenemos, yo creo, conocimientos básicos de psicología los sacerdotes en nuestra formación para saber cuando una persona está muy herida a nivel histórico, psicológico y que necesita sanar muchas cosas. Tal vez cuando sanes esas cosas ya es una decisión más libre y decir sí, opto por la vida en soltería, pero a mí no se me hace que esa decisión que esa persona había tomado fuera una decisión libre porque siento que está obrando con dolor. Digo, esta es una percepción más distinta, pero hay mujeres que sí lo hacen con convicción, que lo hacen con libertad y van descubriendo la voluntad de Dios a través de su vida y de las determinaciones que van tomando para vivir la vida en soltería. Entonces es un buen comentario el que haces, Luisa, ¿verdad? Gracias por el comentario. Realmente pues hay que valorar este acto que es heroico también y que tiene mucho que aportarnos en la vida actual, ¿no? Yo tengo muchas amigas que así lo han decidido y créanme que son extraordinarias, especialmente en el anuncio de la palabra de Dios, en la misión para con la iglesia. Bueno, pues si no hay más por aquí, yo me empiezo a despedir para poder estar con los muchachos seminaristas enseguida. Tenemos por ahí un evento que tengo que checar la transmisión también y todo para poder estar al pendiente. Les agradezco por conectarse, es muy valioso todo lo que ustedes aportan, lo que todos ustedes van planteando, lo que ustedes van preguntando y lo valoro mucho, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga y yo por aquí les seguiré contestando. Hay quienes me han pedido consultas y me han pedido libros. Seguro que en cuanto nos abran la frontera, yo estaré en Estados Unidos, algunos envíos a Estados Unidos, y cuando pueda estar por allá, yo mismo me encargaré de enviarlos a donde me han solicitado los envíos de mis libros y para que los tengan por ahí. Pues que Dios me los bendiga, pasen buena tarde, esto fue Ateísmo Católico, nos vemos la semana que entra y por ahí los invito a que escuchen los podcasts, subimos 2 por semana, uno los martes y el en vivo del programa lo subimos los martes, perdón, y los jueves subimos uno con una temática específica. El pasado fue titulado en el fragmento de esta frase de San Francisco: nadie es tan rico que no necesite de los demás y nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa, una política y una economía corporativa. Los últimos podcasts han sido en torno a política, ciertamente no tienen ningún interés partidista, ustedes lo podrán escuchar y eso es lo que ya les había enseñado yo aquí, que sí se puede hablar, ¿no? Sin ningún interés partidista, sin ningún color, sino simplemente hablando de la correcta política que se debería hacer en nuestro país, de la correcta economía, la correcta educación, etc. Entonces, bueno, tengo como referente pues a pensadores muy buenos en política, especialmente en México. A mí me gusta mucho esta pensadora siria que vivió mucho tiempo aquí en México, el resto de su vida, después de que viajó desde Damasco, Ikram Taki, ¿no? Y que fue maestra del UNAM, muy prolija escritora y que actualmente pues es de mis favoritos, ¿no? Pero bueno, ella le debo mucho de mi reflexión filosófica en torno a la política,
y a la posible democracia. Bueno, pues que Dios me los bendiga, que pasen muy buena tarde y gracias por conectarse. Aquí nos seguimos viendo. Hasta luego. Pasen bonita tarde y bonito Día del Señor el día de mañana.